Para proseguir, vamos a retomar nuestra temática. Estamos viendo el primer capítulo de nuestro programa de Introducción a la Sagrada Escritura o Introducción a la Biblia. Este primer capítulo lo hemos titulado ¿Qué es la Biblia? Y ya hemos desarrollado dos temas que nos permiten ver desde otra óptica qué es la Biblia, para ir enriqueciendo nuestro conocimiento e ir teniendo una mejor apreciación de ella. Y hemos partido de lo que comúnmente decimos la gente piensa de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Entonces, la Biblia es el libro de la palabra de Dios, y a ello nos referimos en el desarrollo de la primera temática de este capítulo. Y en el video anterior explicábamos el segundo tema de este primer capítulo de qué es la Biblia y decíamos que es el libro que contiene la revelación de Dios. Y aquí hacíamos una comprensión del concepto de la revelación desde el punto de vista del magisterio eclesiástico, y para ello tomábamos como referencia la Dei Verbum, los numerales 2 al 6. Y venimos entonces ahora a desarrollar el tercer tema de este primer capítulo de qué es la Biblia, y es para ver la Biblia ahora como el libro que contiene lo que llamamos la historia de salvación. Recordemos que en el anterior video, cuando hablábamos de la revelación en la Dei Verbum, decíamos que Dios se nos revela como en dos dimensiones. En primer lugar, se nos revela en sí mismo. ¿Quién es Él? O sea, la revelación de su persona. Y en una segunda dimensión, Dios se nos revelaba, además de su persona, de quién era Él, nos revelaba, decíamos, el plan. Que en el vocabulario que emplea la Dei Verbum habla de su voluntad. Y luego hablaba de, recuerden la palabra economía, que no es otra cosa que esto, el plan de Dios. Y si hablamos de un plan es porque hay un objetivo, y en el plan de Dios el objetivo es la salvación. Y esta salvación es la salvación como obra de Dios, como la obra suya, pero realizada con nosotros o para nosotros los hombres. Ese es el concepto de revelación que veíamos. Ahora, en esta tercera dimensión de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura, este plan de Dios, ¿cómo lo desarrolla Él? ¿Y en dónde lo desarrolla? Dios lo va a desarrollar a través de su palabra, pero el Dei Verbum nos decía que además de la palabra aparecían los hechos, o también el otro término que utilizamos, los acontecimientos. Y juntábamos las dos, la palabra y los acontecimientos. Esa es la manera como Dios se revela. Ahora, el espacio donde esto se da, la palabra y los acontecimientos, es lo que comúnmente nosotros conocemos y llamamos como historia. Es en ella, en la historia, donde Dios se nos está revelando su persona, lo que es Él en sí mismo, y lo que es, en segundo lugar, su plan o proyecto de salvación. Ahora, como el objetivo es la salvación, decíamos, entonces esta historia también, que lleva este nombre historia, tendría como apellido lo que hemos mencionado acá. Es una historia de salvación. Historia de salvación. Ese es el tema de este tercer momento en la exposición de nuestro primer capítulo de qué es la Biblia. Nos vamos a centrar entonces en esta dimensión. Vamos a hablar de la historia de la salvación. Y cuando hablamos de historia de la salvación, también aparecen otros elementos clave fundamentales, de los cuales ya mencionábamos uno, y es el primero. Entonces vamos a hablar
de esta categoría. Ya empezamos a hablar de una categoría, o sea, de un término, de todo un concepto. Y nos vamos familiarizando con él. Historia de la salvación. La Biblia es la presentación o el desarrollo de la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Todo el proyecto de Dios realizado a través de la historia para nosotros, que tiene como objetivo la salvación. Entonces decíamos, para entender este proyecto de historia de la salvación, hay que fijarnos que la Biblia nos lo desarrolla de esta manera. En primer lugar, el primer elemento, el primer ingrediente que tiene esta historia de la salvación se conoce bajo el nombre de, ya lo mencionábamos ahora y se lo resaltaba cuando estudiábamos la Heidelberg 2 al 6, el término alianza. ¿Qué es la alianza? En primer lugar, en nuestro lenguaje, alianza es lo que comúnmente también llamamos con otro término pacto. Ese es el concepto de alianza, un pacto. Cuando hablamos de alianza o de pacto, estamos hablando de algo que sucede entre dos personas. Aquí en el caso de la revelación bíblica o de la revelación de Dios en la Biblia, esas dos personas, ¿quiénes van a ser? Entonces ya nosotros lo vamos entendiendo. Por una parte Dios y por otra parte el hombre. Entre ellos se establece un pacto, se establece una alianza. Hasta ahí la cosa muy clara, pero hago énfasis en lo siguiente. Como nos decía el documento también, el documento hacía esa énfasis, que este pacto, este entendimiento, esta alianza entre estos dos será gracias a ¿qué? Gracias a lo que el documento nos llamaba una iniciativa divina. O sea, la alianza, el pacto viene de Dios. Él es el que toma la iniciativa, ya en su proyecto, ¿sí?, crear esa alianza, ese pacto con el hombre. ¿Y qué es esa alianza y pacto? Pues un entendimiento, pongámonos de acuerdo entre los dos, ¿okay? Una relación mutua entre los dos. Esta alianza o pacto, ya hablando de su contenido, ¿sí?, ¿qué significa? ¿Qué contiene la alianza o pacto? Contiene, fácil de entender, contiene unos compromisos. Unos compromisos. Compromisos de parte y parte. Ese es el pacto. Nos ponemos de acuerdo a que vamos a cumplir estas obligaciones. Nos comprometemos a esto. De parte de Dios con esto, de parte del hombre con esto. Eso es en sí lo que encierra la alianza. Muy importante en la Sagrada Escritura, porque toda la Biblia está formulada, porque toda la historia de Dios, toda la historia de la salvación tiene como fundamento este pacto, esta alianza. Ese es el punto de partida del proyecto de Dios. Entrar primero en contacto, en relación con el hombre a través de su palabra y establecer con él un pacto. Bien. En segundo lugar, otro elemento importante, otro ingrediente que tiene la historia de la salvación es que esa alianza tiene un sello. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos el sello de garantía, o sea, que va a garantizar que esto que se ha hablado se va a cumplir. En el caso del proyecto de Dios, por la cultura del pueblo de Israel, el sello no es como hoy en día, que es algo material, una imagen, un signo, sino que en el pueblo de Israel el sello se patentizaba mediante, por ahora aprendamos la palabra y después poco a poco iremos comprendiendo el concepto también bíblico de lo que es el término, lo que significa el término sacrificio.
hay un sacrificio. Entendemos que la palabra sacrificio encierra en sí una víctima. Pues bien, va a aparecer que en la alianza, cuando se sella la alianza, va a haber una víctima, se va a sacrificar. En este caso es un animalito que se sacrifica. ¿Por qué? Porque en el sacrificio del animalito hay un elemento clave e importante que poco a poco lo vamos entendiendo en el proyecto de salvación que Dios nos tiene para nosotros. Y ese elemento es el elemento sangre, la sangre. Cuando hay una víctima, se sacrifica, entonces hay un derramamiento de sangre. Con esta sangre es que se hace el sello de la alianza, rociando esta sangre sobre las dos partes como signo o expresión de que hay un compromiso, de que asumimos el compromiso de lo pactado. Como estamos en un proceso de revelación, son cosas que cada vez van siendo más claras. Dios nos va dando a conocer con mayor claridad lo que es su proyecto. Bueno, luego aparece en un tercer momento, un tercer elemento de esta historia de la salvación. Siguiendo con esto de las alianzas, Dios que hace pacto con el hombre. Es el de la elección. O sea, esta alianza supone que Dios, mantenemos ese principio de que la iniciativa es de Dios, Dios ha hecho una elección. Si todo viene de Dios, es Él quien elige. Y en este caso, de la elección, Dios escoge en el mundo, en la humanidad, escoge un pueblo. Y a este pueblo ya vamos a darle una identidad. Este pueblo tiene un nombre propio que es el pueblo de Israel. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios escoge, y lo escoge de la manera que Dios es el que forma este pueblo. Dios forma este pueblo que va a tener luego el nombre de Israel, y con este pueblo es que Dios va a hacer ese pacto, va a hacer esa alianza sellada con la sangre. Y luego, otro ingrediente que tiene esta historia de la salvación aparece con esta denominación de las promesas. Dios, cuando establece el pacto de parte de Él, lo que Él hace en su palabra es prometer. En concreto, cuando empieza a hacer este proyecto de plan de salvación con el hombre, con el pueblo de Dios, Dios le está prometiendo que toda esta historia comienza aquí con una figura también, la vamos a colocar acá para tenerla muy en cuenta, es la figura de Abraham. Con él es que empieza toda esta historia de la formación del pueblo. Y con Abraham es que aparecen las promesas. Dios le hace a Abraham, ¿qué promesas? Primero le hace la promesa de una descendencia. Abraham es un hombre ya mayor, un hombre anciano, está en los últimos años de su vida, tiene su mujer, pero no han podido tener hijos porque su mujer es estéril. Pero Dios aparece en su vida, lo llama y le hace la promesa. Y la promesa primera es eso, que va a tener descendencia, e incluso le dice que va a ser una descendencia numerosa. Entendemos, como en el caso de Abraham, que esto para él fue de total desconcierto, porque cómo entender esto que venía como promesa de parte de Dios en una realidad histórica como la que estaba viviendo él con su esposa, con su mujer. ¿Cómo iban a ser padre de una descendencia si no podían tener hijos? Pero esa es la promesa de Dios, la primera, porque hay varias. Luego le hace la promesa de una tierra, porque recordemos que cuando comienza la historia con Abraham, Abraham es sacado de su patria, ese territorio de Ur, allá en Caldea,
y Dios lo lleva a otra tierra que no es de él, pero le promete entonces esa tierra. Dice que esa tierra la va a conquistar Abraham y será en propiedad para él. Van a tener tierra en propiedad. Entonces será un pueblo y tendrá tierra propia. Y luego la promesa final, que va a estar presente ya a lo largo de toda la Sagrada Escritura, será la promesa del Mesías. Aparece esta figura nueva, la figura del Mesías. Nosotros ya como cristianos pues entendemos e incluso identificamos acá quién es el Mesías, la persona de Jesús. Pero como aquí estamos en los inicios de esa historia de la salvación, entonces aquí vamos al momento en que Dios sencillamente está haciendo la promesa, está prometiendo para el futuro la venida del Mesías. Y este es el elemento clave, fundamental de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La persona de Jesús, el anuncio de la persona de Jesús. Entra él entonces dentro de las promesas, y las promesas son parte de la palabra que Dios ha venido revelando. Y como esa promesa que en un principio aparecía como Mesías, cuando se da el culmen de la revelación, decíamos en la Dei Verbum, tiene nombre propio, la persona de Jesús, el Cristo. Bien, entonces estos son los elementos y los ingredientes que forman parte de lo que es el proyecto de Dios o historia de la salvación, que es, decíamos, el tercer concepto, cómo debemos entender y empezar a comprender la Biblia como palabra de Dios, pero la Biblia como la revelación, y ahora en estos momentos la Biblia como historia de la salvación.